Muy buenas tardes. El propósito de este video es hacer una descripción de cómo se crea un cubo y es para la materia de cubos y minería de datos para la toma de decisiones de la Universidad del Valle de México. Este es el proyecto final, creación de un cubo. Las herramientas que vamos a utilizar van a ser Visual Studio 2019, así como la base de datos de SQL Server 2019. Tenemos la base de datos SQL Server. Y por este lado tenemos a Visual Studio 2019. Ahora bien, para la parte de Visual Studio 2019 tenemos dos dependencias que deben ser previamente instaladas para poder ejecutar y crear correctamente nuestro cubo. Abrimos Visual Studio, vamos a extensiones, administrar extensiones, y es una extensión que es para el análisis de datos que se llama Microsoft Analysis Service Projects. Hay que instalarlo previamente. Y por el otro lado es una herramienta que se llama Integration Services. SQL Server Integration Services Projects. Estas dos herramientas nos van a poder crear nuestro cubo multidimensional desde cero. Yo ya los tengo previamente instalados. Hay que recordar que cuando los estemos instalando nos va a disparar el navegador web. Lo descargamos, lo instalamos y mantenemos cerrado Visual Studio para que no interfiera durante la instalación. Una vez que ya tenemos instaladas estas herramientas previas, podemos proceder a crear nuestro nuevo proyecto. Vamos a nuevo proyecto, buscamos proyecto multidimensional y de minería de datos de análisis services. Siguiente, seleccionamos un nombre para nuestro nuevo proyecto. En este caso yo le pondré cubo, proyecto final, VM. Seleccionamos la ruta y damos crear. Esta es la interfaz principal. Aquí vemos que tenemos un desglose de carpetas y los pasos que van a seguir va a ser crear un origen de datos, que realmente la información asociada a la base de datos desde donde se va a extraer la información, la vista del origen de datos, que es el tratamiento principal que se le va a dar a esa información. Posteriormente se va a crear una dimensión asociada a la fecha, porque tiene campos que tienen que ser tratados como fechas. Y finalmente se va a crear nuestro cubo, asociada a toda la información previamente detallada, con el cual estaremos terminando la práctica. Muy bien. Pasemos a crear el origen de datos. Vamos a origen de datos, clic derecho, nuevo origen de datos. Se nos extrae un wizard con cada uno de los pasos. Aquí normalmente no van a tener ningún valor creado. De cualquier manera, yo le voy a dar también en crear basado en una nueva conexión, nueva. Aquí como yo ya tengo instalado Windows Server 2019 y se puede ver en el Management, aquí ya tenemos nuestras instancias corriendo. Es importante que esté corriendo tanto SQL Server como SQL Server Analysis Services y el Server Agent. Todos tienen que estar en running. Entonces aquí el servidor es el asociado a mi equipo de cómputo y la base de datos asociada en este caso es la AdventureWorks Data Warehouse 2019. Esta base de datos yo la instalé previamente en mi SQL Server 2019 y es proporcionada por Microsoft para poder realizar este tipo de pruebas, ¿no? Bien, aplicación de Windows, aceptar. Siguiente. Y aquí en la forma en la que nos vamos a conectar con nuestra base de datos, a mí la forma en la que me funcionó para esta parte fue extrayendo el nombre de usuario de nuestra máquina. Vamos a CMD.
hostname, copiamos el nombre de nuestro equipo, diagonal invertido, el nombre de nuestro usuario de Windows y nuestra contraseña. Next. Seleccionamos el nombre que va a estar asociado a nuestra fuente de datos, que es Data Source, AdventureWorks, sin espacios, y Finish. Una vez creado, vamos a dar doble clic, Edit, y probamos nuestra conexión. Si hasta aquí han seguido los pasos adecuadamente, se mostrará que la conexión fue correctamente probada. Ok, aceptar. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro origen de datos, podemos pasar a crear una nueva vista para nuestro origen de datos. De la misma manera es un wizard. Ya tenemos el origen de datos ligado. Siguiente. Y aquí nos va a preguntar cuáles son las tablas que se van a asociar para la creación de nuestro cubo. En este caso, nuestra tabla central, que va a contener la información, es nuestra tabla de hechos, que es la que tiene el nombre de FAQ Internal Sales. Al final, esta tabla, como es de apoyo, ya trae su prefijo cada una de las tablas. Las tablas de hechos vienen con FAQ y las tablas de dimensión vienen con DIM. De cualquier manera, para extraer las tablas de dimensiones asociadas a esta tabla de hechos, podemos agregar desde este botón, agregar tablas relacionadas. Y de aquí quitamos esta otra tabla de hechos porque no nos interesa para este cubo en particular. Vamos a mover este cuadrito para aquí, que donde no estorbe. Siguiente. Le colocamos un nombre a nuestra vista de origen de datos. Vista de origen de datos. AdventureWorks. Extraemos los espacios. Finalizar. Aquí ya se puede ver cómo está relacionada nuestra tabla de hechos con cada una de las dimensiones. Posteriormente creamos una nueva dimensión que va a ser la dimensión de la fecha, que como les mencioné previamente, hay que seleccionar campos particulares para poder dar una vista sobre el tiempo, que realmente es una de las bases que se utilizan cuando estás creando un cubo. Necesitas poderlo ver desde un análisis temporal. Entonces utilizamos una tabla existente, damos continuar, seleccionamos nuestra dimensión de fecha, continuar, y aquí tenemos que especificar estos campos como tipo de atributo de cada uno correspondiente, para que se le pueda hacer el análisis correcto a través del compilador. Calendario, este que es cuatrimestral, vamos al apartado que dice cuatrimestre, aceptar, anual, que es año, y semestral. Semestral, semestral, semestral. Aquí agregamos también full date alternative date y simplemente el tipo de atributo será fecha completa. Ok, entonces al finalizar en nuestro cubo se le podrá dar un análisis a través de estos atributos de esta dimensión, que es como por fecha completa, por cuatrimestre, por año y por semestre. Damos clic en continuar. Se le asocia un nombre a esta dimensión, en este caso será DimDate. Te entrega todos los atributos que estás asociando. Y por último, finalizar. Una vez creada esta dimensión,
ya podemos pasar a la creación de nuestro cubo. Finalmente, nuevo cubo, clic derecho. Se nos abre el wizard para cubos. Utilizamos las tablas existentes. Y aquí vamos a seleccionar la tabla de hechos. Se nos va a pedir qué medidas queremos que se agreguen a nuestro cubo. En este caso, si hubiera alguna medida que no hiciera sentido que estuviera dentro de nuestro cubo, se podría excluir. Como por ejemplo el número de revisión, que no nos da realmente información útil sobre nuestras ventas. Siguiente. La dimensión existente asociada que queremos colocar hacia nuestro cubo. Y aquí en automático, como vemos, dice selecciona las nuevas dimensiones que desea crear según las tablas disponibles. Como en nuestra vista de origen ya teníamos asociadas estas otras tablas, el asistente nos está diciendo que podemos asociar esas dimensiones a la creación de nuestro cubo al mismo tiempo que se crean esas dimensiones. Entonces seleccionamos todas, damos clic en siguiente, nos va a dar una vista previa finalmente de nuestro cubo. Vamos a colocar el nombre adecuado, cubo de cubo, Adventure Works Data Warehouse 2019. Las unidades que van a estar asociadas a la tabla de hechos, así como sus dimensiones desde las cuales se les va a poder hacer el análisis a nuestro cubo y finalizar. Finalmente ya tenemos creado nuestro cubo y pues aquí en color se aprecia que la tabla de hechos es esta FAQ Internal Sales y las tablas de dimensiones están en color azul. Finalmente necesitamos compilar nuestro cubo para que cree todas las relaciones necesarias Visual Studio, así como valide toda la información que le hemos colocado para poder generar la información pertinente. Aquí nos sale este cuadro de diálogo, damos a aceptar. Aquí hay un estado del progreso, nos marca exitoso, maximizamos, vamos a el subelemento que dice ejecutar. Vemos cómo se desarrolla la tabla de proceso, va procesando cada una de las dimensiones, así como toda la información contenida, y nos dice proceso finalizado correctamente. Cerramos, cerramos, y una vez que se compiló adecuadamente y nos marcó exitoso, ya tenemos finalizada la creación de nuestro cubo. ¿Esto que nos permite? Nos permite poderlo explorar. Hay dos presentaciones principales. Esta que es la que puede ver el que creó el cubo desde Visual Studio. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestras medidas de ventas. Desde aquí podemos consultar de una forma rápida y versátil, por ejemplo, todas las ventas que tuvimos en este año 2019, ¿no? Que es por esta cantidad. Así como hacerle una vista desde alguna de nuestras dimensiones. Por ejemplo, producto. ¿Qué productos se vendieron? ¿Y cuál fue su monto total en el año? Ahora, esto es una aproximación en general. Además, se puede ver esta misma información exportada desde Excel a través de una tabla dinámica. Por ejemplo, si hiciéramos este desarrollo para un cliente, le podríamos dar esta tabla dinámica creada que ya se encuentra ligada a su base de datos y que se estaría actualizando de forma constante, desde la cual cualquier persona con un rango medio de gerencia que quiera y le sea útil esta información, la podría consultar en tiempo real, sin impactar la base de datos y sin tener la dependencia de estar creando queries complejos a través de un administrador de base de datos o a través de tickets. ¿No? Por ejemplo, si él quisiera saber, bueno, aquí tenemos 10 territorios, ¿no? Pero supongamos que él quisiera saber el descuento que se hizo a cada territorio. No hubo descuentos, ok.
¿Cuánto se vendió por territorio? Con un solo clic, la persona responsable de las ventas puede saber en qué territorios se ha vendido más durante cada año. No, por ejemplo, vemos que en el territorio 3 hubo una venta muy ínfima comparado con el resto. Tal vez ahí podría ser necesaria una estrategia de marketing diferente, o a lo mejor es un territorio de nueva creación, ¿no? Además, dadas nuestras dimensiones, también podríamos, por ejemplo, asociarlo con un semestre, ¿no? En el semestre 1 tenemos ciertas ventas y en el semestre 2 ciertas ventas. Esta información le puede dar pauta para tomar decisiones importantes. Por eso es que esta materia se llama cubos y minería de datos para la toma de decisiones, porque te facilita tomar decisiones sobre la información que tu misma industria, tu misma empresa está generando, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que se generó un cuarto más de ventas en el segundo semestre. Puede ser por factores internos o externos a la misma empresa, pero ya son decisiones que debe tomar la persona que pueda estar visualizando este cubo. Esa es la potencia que nos dan los cubos, los cubos más bien. Permitir versatilidad y velocidad al momento de hacer análisis de nuestra propia información. Con esta experiencia concluye este proyecto de cubo y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego y que pasen una muy buena tarde.